Pues, hermanos, último fin de semana del año y habéis empezado igual que esta mañana en Puerto Sagunto. Termina el año y debemos de agradecer a Dios tantas y tantas cosas que cuando estamos con el tiempo de la alabanza antes, hablando con algunos de ellos, el ponernos delante de Dios e intentar durante una semana no pedir nada, sino solamente agradecer. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que el lunes ya estamos pidiendo. Somos propensos muchas veces, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, a pedir por ciertas cosas que estamos preocupados o cualquier cosa, pero el pueblo que conoce a su Dios sabe que debe de esforzarse y sabe que debe ser agradecido por todo lo que Dios nos da. Y esta mañana, en el tiempo de alabanza, proponíamos que la gente diera gracias por algo que hubiera pasado este año. Y la gente, la verdad, aun pasando por circunstancias muy complicadas, muchos de ellos, hay un motivo siempre para agradecer al Señor por quién es Él y por lo que hace en nuestras vidas. Nuestra vida está asegurada en las manos del Señor y sabemos que nos vamos a estar con Él durante toda la eternidad. Y eso ya es de agradecer por la salvación tan grande en Él. Y normalmente cuando termina el año, yo no suelo apuntar muchas cosas, mi mujer sí. Mi mujer tiene una libreta, tiene una pizarra, tiene papeles por todas partes y se va apuntando muchas cosas que tiene que hacer. Y una de las cosas que media España suele apuntarse o suele proponer son estos propósitos, ¿no? Que cuando empieza el año decimos, a partir del 1 de enero me propongo hacer esto. Metiéndome en internet, los propósitos que más la gente se propone hacer durante este año, el primero de ellos es ir al gimnasio. Así que si queréis montar un negocio, montar ya el negocio del gimnasio, porque luego al cabo de 2 semanas también dice que el 80% desaparece. Entonces ahora pondrán matrícula para que cojáis nada de un mes gratis, porque saben que a las 2 semanas la gente se va. También el hacer dieta. Empiezas a decir, este año voy a empezar a comer mejor, y al final llega el fin de semana y ya nos perdemos en las dietas. Otro era el dejar de fumar, dejar de beber, y también ha subido en este ranking el intentar no estar viciado con los móviles. Porque decimos a los niños que están enganchados, pero los padres estamos igual. El móvil siempre hay. Y es una de las cosas que la gente, como propósito, era pasar menos tiempo con el móvil. También está el de viajar, también está el de estar con la familia. Y había uno que me daba la atención y era un propósito de ahorrar. Y la verdad que el propósito está, pero que se pueda cumplir, ese va a ser muchísimo más complicado. Yo también tenía, cuando era más jovencillo, sí que es verdad que me ponía propósitos. Intenté aprender inglés, y hasta que una vez que llegas a Londres y los escuchas hablar dices, esto ya es imposible. Nos vamos poniendo propósitos, y no solamente a nivel de hacer cosas, ¿no? Por sentirnos mejor, por tener mejor la agenda completa. Nos sentaba y como cristianos, si nos hemos hecho propósitos con Dios, propósitos espirituales, porque creo que podemos mejorar nuestra manera de dirigirnos a las personas, nuestra manera de servir, nuestra manera de andar en este mundo, de tener más confianza en Dios. Los propósitos, a veces decimos, pues el 1 empezamos. Y la verdad que de un día para otro no cambia absolutamente nada en esta vida, porque tenemos un calendario. A veces, del 31 de diciembre al 1 de enero, no pasa absolutamente nada. Los propósitos que nosotros nos tenemos que hacer como cristianos en cuanto a las cosas del Señor, no dejemos nunca para dentro de 15 días. Ya. Los cambios tienen que hacerse ahora, en este mismo momento. Empezar ya. Y es que los propósitos requieren 2 cosas importantes.
es el compromiso y el esfuerzo. Por eso, aquel que conoce a su Dios se esfuerza. Y no solamente se esfuerza, sino que se compromete. Porque Dios se ha comprometido contigo, Él es fiel y lo que empezó, lo acaba. Y sin embargo nosotros no somos fieles porque cuando decimos una cosa, al cabo de 2 semanas, ya hemos caído. Si nos hacemos propósitos a nivel terrenal, ¿cómo no vamos a hacerlos a nivel espiritual? ¿Hay algo que podemos mejorar en nuestra vida espiritual? Y Dios nos ha puesto estos medios para mejorar. Mirad, hay una canción muy simple, muy pequeñita, corta, que la aprendí cuando era pequeño, pero es una verdad, como se dice ya, como un templo. Lee la Biblia y ora cada día si queréis crecer. Y yo me acuerdo que empezamos a hacer así con las cositas así hacia arriba y nos emocionábamos. Simplemente y llanamente. Lee la Biblia y ora cada día si queréis crecer. Qué sencillo es y qué difícil nos proponemos muchas veces a todos los días apartar tiempo intencional, porque si no nunca nos sentaremos para hacer las cosas. Y hoy vamos a leer 2 versículos que hablan de una persona que se propuso hacer algo que va a ser un ejemplo para nosotros. No una persona, sino un pequeño grupo, que era Daniel y sus amigos. Una pequeña iglesia en medio de un pueblo impío. Y vamos a ir a Daniel, versículos 8 y 9. Daniel capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Lo tenemos? Dice así. Y Daniel, ¿qué palabra dice ahora? Propuso. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. 2 puntos en la meditación de esta tarde. 1, el propósito de Daniel, que es el versículo 8, y el propósito de Dios, que está en el versículo 9. ¿Cómo empieza el versículo 9? Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad. El propósito de Daniel. Babilonia, con su rey Nabucodonosor, invade Jerusalén. El versículo 1 nos lo dice, de este primer capítulo. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la invadió. Y cuando va Nabucodonosor a Jerusalén, lo hace en 2 fases. Hay 2 cautiverios. Y en el primero va un grupo selecto de personas, como nos dice en el versículo 3. Nos dice que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Este primer grupo, aparte de personas nobles de Israel, que aquí se encontraba Daniel, había personas que eran especialistas. Allí habían albañiles, había carpinteros. Lo mejor de Israel, Nabucodonosor se lo llevó a Babilonia, para seguir él creciendo. Y en la segunda deportación ya empezaron a ir otra clase de personas. Pero en este primer grupo iban personas, pues, importantes, especialistas. Y en el primer grupo, en este grupo estaba Daniel. ¿Sabéis cuántos años tenía Daniel? 14 añitos. Jovencito. Allí iba, a Babilonia. El rey quería los mejores para su reino. Lo que pasa es que el rey Nabucodonosor dijo, bueno, ahora que tengo aquí a los especialistas, ahora que tengo a estos de linaje que tienen sabiduría, inteligencia, para que estén aquí les voy a dar 3 normas que tienen que cumplir. Primera norma, versículo 4 de este capítulo 1. Dice, muchachos, los que venían de Israel no tenían tacha alguna, eran de buen parecer, eran enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Primera norma que les da Nabucodonosor, que les enseñen las letras y la lengua de los caldeos. Así que están acostumbrados, Daniel y sus amigos, en una universidad diferente en Israel, y van a otro país, y lo que dice Nabucodonosor, lo que estos han aprendido ahora
bien, son inteligentes, pero lo que tienen que aprender es lo que se les va a dar en la Universidad de Babilonia. Segunda norma, versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Segunda norma, fuera la comida y bebida de ellos, iban a comer y a beber lo que el rey estaba comiendo. Y tercera norma, versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. Así que tenemos 3 cambios importantes de este pequeño grupito de 4 personas que cambió completamente todo. Un cambio de enseñanza, fuera lo de Israel y os vamos a enseñar lo de Babilonia. Segundo cambio, cambio de comida. Estáis acostumbrados a la comida y ahora vais a comer lo que nosotros os vamos a decir que tenéis que comer. Y tercer cambio, cambio de nombre. Os llamáis de una manera y ahora os vais a llamar otra. Daniel no tuvo ningún problema en cambiar de universidad de Israel a la de Babilonia. No dijo ningún. ¿Hay que aprender ciertas cosas? Pues se aprenden. Daniel no tuvo problemas en que le cambiaran su nombre. Mirad, Daniel significa Dios es mi juez. Y le puso Nabucodonosor Belsasar, que significa Baal protege al rey. Y Baal era un dios de Babilonia. Con la importancia que para un judío tiene su nombre, porque con él lleva la personalidad. Y Daniel y sus amigos no se quejaron de que les hubieran cambiado el nombre. Pero aquí va el propósito que Daniel dijo, esta no. Versículo 8, que es el que hemos leído, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse ¿con qué? Con la comida y la bebida del rey. Mirad qué cosa más rara. Porque uno se podría quejar de la educación, ¿no? Que vayas a otro país y que te eduquen de una manera con diferentes valores y eso diría que te cambien el nombre por el de tu Dios al otro Dios, pero dice Daniel que hubo una cosa que por ahí no pasó y se propuso, y era la comida y la bebida del rey. ¿Qué malo hay de comer la comida del rey? No es cualquier comida. Seguramente que ahí había abundancia y bueno. ¿Y qué decir del vino? No era cualquier vino. De hecho, los judíos estaban acostumbrados al vino. Vemos cómo el Señor Jesucristo en la última cena bebe vino, cuando viene la Pascua se toman sus 4 copas de vino. Era algo vides por Israel por todas partes. ¿Por qué? Algo que hacemos todos los días, que es comer y beber. Daniel vio en eso algo peligroso. Encontraba peligroso adoptar el sistema babilonio que iba en contra de sus creencias. No le importó aprender ciertas cosas nuevas, no importó que le cambiara el nombre, pero cuando tocaron algo de la ley, algo que podía mezclar. Hay 2 razones por las cuales Daniel vio en peligro lo que él creía. Daniel, al ser israelita, tribu de Judá, estaba obligado por las leyes de Israel a no comer ciertos animales, que eran los animales impuros. Además, habían diferentes instrucciones de que esos animales se tenían que preparar de una manera y con una cocción diferente. Y esto hacía diferente a Israel de todas las demás naciones que están alrededor. Y la segunda razón por la cual no comería de esta comida del rey es que mucha comida era ofrecida a los ídolos antes de comer y eso un judío no podía permitirlo. Tenía que ver con la pureza. ¿Ser puro o ser impuro? Daniel tuvo que decidir comer esa comida o mantenerse puro. Daniel y sus amigos tuvieron que tomar una decisión y no era nada fácil, porque la situación en la que ellos estaban es que estaban cautivos en un país que no era el suyo. Además se encontraban en la casa de Nabucodonosor, uno de los reyes más despiadados que ha habido en la historia, que tenía el poder para quitarles la vida si se le antojaba. Y aún así, Daniel y sus amigos rechazaron hacer lo que era incorrecto. Se mantuvieron ahí. Y este fue el principio de una vida en un país pagano, tener que poner antes a Dios que otra cosa. Porque empezó por aquí, pero luego vemos a los amigos de Daniel en el horno de fuego.
Vemos luego a Daniel en los leones. Y es que si nos queremos mantener puros, como cristianos que somos, dentro de una sociedad pagana, tenemos que proponernos no contaminarnos. Proponerme, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Porque con un poco que comas, te contaminas. Y eso al final te desmotiva tu vida cristiana, tu vida personal, tu vida en relación con el Señor. Daniel en esto dijo, uy, si cojo, me contamino. Por aquí no va a pasar. Él y Daniel. La palabra clave, contaminarse con. Primer propósito para este año, proponte no contaminarte con. Puntos suspensivos. Y a veces son cosas que hacemos todos los días, pero las ponemos antes que Dios. Segundo propósito que nos podríamos poner este año, propon un corazón dispuesto para puntos suspensivos. Lo mismo que hizo Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse. Daniel y sus amigos, el propósito este que pone en el versículo 8, ¿sabéis mínimo cuánto tardó? Sería toda la vida. Pero en el versículo 5 nos dice, versículo 5b, por así decirlo, la provisión de la comida del rey y del vino que bebía, y que los criase, ¿cuánto? 3 años. ¿Y qué es lo que estaban comiendo durante esos 3 años? Versículo 12 de este capítulo. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Menuda dieta, porque al que no le guste la lenteja, ni las alubias, ni nada de esto, todo el mundo le gustaría, pues eso, carne, ¿no? Y ese asado argentino y esas cosas que a nuestra vista diría, pues no, legumbres y agua, durante 3 años, y probablemente fuese más. No solamente legumbres, hablamos de frijoles, sino que también están las nueces, las frutas y todos estos elementos que a muchos a veces pues no nos gustan. Tercer propósito para este año. Obediencia a Dios es la clave para mantener una pureza espiritual. Obedecer al Señor. Ese es el secreto, obediencia. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Daniel y sus amigos? Mirad, que podemos ser fieles al Señor bajo cualquier circunstancia. Pero claro, eso quiere esfuerzo, integridad, mantenernos con el Señor, pero pegados. ¿Se puede ser fiel al Señor estando en un país pagano? Yo lo comentaba, mis hijas son jóvenes, nacidas de nuevo, aunque empiezan ya a desvariarse. Uno dice, madre mía, pues lo claro que tenían las cosas y ahora ya, ¿esto cómo puede ser? Si mis hijas realmente, con la edad que tienen, 15 años, ellas han nacido de nuevo, a mí no me importaría que fuesen a cualquier lugar. Porque no depende de las circunstancias a donde vayan, sino lo que tiene que ver es lo que hay en su corazón. Evidentemente, si me dice mi hija, Dani, papá, que voy a ir al Bronx, pues le voy a decir que no, porque a lo mejor sale sin móvil. Sin embargo, si me dice que voy al Epicentre, que es un centro comercial, pues le diría que sí. Pero si están arraigadas en el Señor, me da igual donde vayan, porque no depende de dónde vayan, sino el mal viene del corazón de las personas. Así que propongamos de corazón no contaminarnos con ciertas cosas. Guardar su palabra trae bendición. Versículo 20 de este capítulo dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Guardar la palabra del Señor trae bendición. El secreto de vivir la vida en esta tierra no estaba en ir a la escuela de Babilonia, no era saber letras, no era comer o beber lo mejor, no es la apariencia, lo bien que puedas hablar. El secreto es conocer al Dios verdadero. Y Daniel y sus amigos lo conocían. Bueno, ¿qué vamos a la universidad y qué hay que estudiar? ¿Qué nos tienen que poner? ¿Que venimos del mono?
momento en esta vida que cuando te dicen 1 más 1 son 5, te da igual. ¿Entendéis? No podemos estar peleando siempre con cosas que dicen que... Bueno, yo siempre digo a mis hijas, ¿a ti qué te dice el libro? ¿Venimos del mono? Según el libro, me dice que venimos del mono y luego sí que pues das tu opinión. Pero yo creo que... Ya está. Papá, es que me van a suspender. Yo siempre digo, mira, María, Sara, tenéis que tener... tenéis que ser íntegras en el Señor. Y si tú tienes que levantar la mano y decir las cosas que son del Señor, las dices. Es que si repito curso, digo, mira, ya puedo repetir 5, 6 o 7 veces el curso, que tú al final vas a ser lo que Dios quiere que seas. Repitas 3, 4, 5, 20 mil veces. Al final vas a ser la persona que Dios quiere que sea. Y ser personas íntegras. Como nos dice la palabra, no ser personas de doble, ¿no? Que son como la nube, que estamos ahí, un día aquí, otro día... No dejaros, sino que ser personas íntegras. Y esto es lo que le pasó a Daniel y sus amigos. Fueron personas íntegras y tuvieron problemas. Y claro, este no es nuestro mundo. Nuestro mundo está ahí arriba y aquí vamos a tener problemas porque no encajamos en la sociedad. Pero, si bien Daniel tenía un propósito en su corazón, estaba dispuesto, tenía ganas para hacer lo que Dios quería que hiciera, hay aún un propósito aún mayor para tu vida de lo que nosotros nos podemos imaginar. Tú puedes poner propósitos, pero hay un propósito mayor que Dios tiene para ti. Segunda parte, versículo 9, los propósitos de Dios. ¿Cómo empieza? Y puso Dios a Daniel, y mirad qué cosas más preciosas, gracia y buena voluntad. Mirad, para que se produzcan los propósitos que muchas veces nosotros nos apuntamos, Dios tiene que actuar. Tú ya te puedes poner 20.000 propósitos o uno, pero que si Dios no actúa, no vas a ninguna parte. En español hay un dicho que dice que el hombre propone y Dios dispone, pero completamente. Tú puedes pensar que vas a hacer 20.000 cosas, pero si Dios, como pone aquí, y puso Dios a Daniel, es decir, que Dios actúa. Él es el que siempre está actuando. Él siempre está actuando. Es verdad que nosotros nos tenemos que esforzar, pero Dios, si no actúa Dios, no podemos hacer absolutamente nada. Y es que muchos propósitos que podamos tener, Dios opera. Y da, en este caso, gracia a Daniel y sus amigos. Fue Dios quien estuvo detrás, ayudando a Daniel por su gracia y su buena voluntad. Es que Dios es bueno. Aun estando solos, Dios le dio gracia y buena voluntad. Y es la misma gracia y buena voluntad que tiene Dios para con nosotros, cuando somos obedientes. Dios tenía un propósito con Daniel, igual que lo tiene contigo, y Él no se cansa con nosotros y nos deja a mitad del año porque Él se mantiene fiel a su propósito. Dios se mantiene fiel a su pacto. Y su propósito no es que empiece ahora. El propósito de Dios empezó en la eternidad y acabará el propósito que tiene puesto en ti. Me fío más del propósito que tiene Dios acerca de mí de los que pueda yo decir o apuntar. La pregunta es, ¿cuáles son los propósitos de Dios? ¿Cómo son? Esto es lo que le llamamos el consejo de Dios, el propósito de Dios. ¿Cuál es su propósito en nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios? Mira, no se trata de saber cuál es el propósito de Dios en mi vida, porque Dios solo tiene un propósito. Es su propósito. Y nos ha incluido en su propósito a todos los que estamos aquí. En Romanos 11, no hace falta que lo busque, Romanos 11:36 nos dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Son todas las cosas.
Y termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios, cuando nos llama, cuando nos escoge, cuando nos aparta, todo lo que hace es para su gloria. Y ese es el propósito de Dios. Su gloria. No se trata tanto de nosotros, sino que se trata de Él. Su propósito es que Él sea glorificado. Su gloria. Y no la comparte con nadie. Fuimos creados para su gloria. Toda la creación da gloria a Dios. Todo lo que Dios hace en la redención, todo lo que hace en la salvación, todo da gloria a Dios. Dios escoge a su pueblo para su gloria. Efesios 1, versículos del 4 al 6. Dice, a las personas que Él escoge, dice, según nos escogió en Él, es decir, según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y qué dice ahora? Para la alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en Cristo, en el amado. Así que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Hemos sido creados para que nosotros le demos gloria a Él. Ese es el propósito. Y el único propósito. Y todos nosotros estamos incluidos en Cristo. Y cuando el Señor Jesucristo estaba aquí, le dice al Padre, Padre, yo te he glorificado. El Señor Jesucristo vino para glorificar al Padre. La gente que no conoce a Dios, hay dos versículos más. En este capítulo 1, en Efesios 1, versículos 11 y 12. Dice, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al, ¿qué dice? Propósito. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Hemos sido creados para su gloria. La gente que no conoce a Dios no tiene propósito en esta vida. Sin embargo, Dios da la respuesta existencial a las personas de ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de que yo esté aquí? La gente que no cree en Dios no tiene propósito. Que su único propósito sea en esta vida decir, perder 4 kilos. No tiene sentido ninguno. ¿Qué propósito es ese? Ir al gimnasio, que está bien. Pero ese es el propósito. No nos podemos hacer más preguntas. ¿Esto acaba aquí? Pero los cristianos tenemos un propósito existencial porque sabemos de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde iremos. Y eso da sentido a nuestra vida y por eso tenemos que tener gozo en medio de las circunstancias que a veces nos estorban y son dificultosas para nosotros. El propósito de Dios, hermanos, no se cumple en la tierra. Se cumple en Cristo. Su propósito es eterno para salvación nuestra y todo está encerrado en Cristo. Porque la inflación que tiene que reunir en Cristo todas las cosas. Ese es el propósito. Cristo, la salvación en nuestras vidas. El propósito no se encuentra en este mundo, no se encuentra en este tiempo, se encuentra en la eternidad, porque Dios es eterno. Él no tiene propósitos concretos. Su propósito es eterno. Y ahí tenemos a Cristo. El propósito de Dios empezó en la eternidad, como nos dice en este mismo libro, en Efesios 3, versículos 11 y 12. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús
nuestro Señor. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Propósito eterno que hizo en Cristo. Y nosotros, que hemos nacido de nuevo, ahora estamos en Cristo. Entonces, tiene ese propósito eterno para nosotros de salvación, de poder estar delante de su presencia. Pero no es un propósito solamente eterno, sino que su propósito no cambia, es inmutable. El Salmo 138, 8 nos dice así, Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Punto final. Que lo va a cumplir, que es inmutable, que no cambia, que lo cumple. No es como nosotros, que vamos cambiando. El propósito, aparte de ser eterno, aparte de ser inmutable, el propósito se cumple. Isaías 46, versículos 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El consejo de Dios, es decir, el propósito de Dios, permanece. Él es fiel al pacto que ha hecho con su Hijo y que nosotros estamos incluidos en su Hijo. Y eso no cambia nunca. Porque estamos en el amado, estamos en el Hijo, estamos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y su propósito principal en ti y en nosotros, como hemos dicho, dar gloria a Él. Romanos 8, 28 y 30. Romanos 8, 28 y 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Tenemos salvación en Cristo conforme a su propósito, a los que aman a Dios. Pablo a Timoteo, va a decir 2 o 3 versículos más. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios tiene un propósito más grande de lo que nosotros nos podamos imaginar. A veces pensamos que estamos aquí en esta vida y el propósito lo vamos buscando, pero que ya nos ha dado el propósito. El propósito es Cristo. Y en Él todo lo que contiene Cristo. Salvación, bendición, bondad, amor, misericordia. Y lo tenemos ya. Cuando el pueblo de Israel fue a la conquista de Canaán, les dijo Dios, la tierra es vuestra. Pero tenían que conquistarla. Ya era suya. Pero en este caso, nosotros no hace falta ni conquistemos nada, porque ya lo ha hecho Cristo por nosotros. La tierra es nuestra. Nosotros nos vamos para el cielo. Él lo ha conquistado todo por nosotros. Tenemos que confiar y creer en Él. Isaías 55, 8, 9. Dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos. ¿Cuál debería ser nuestro principal propósito? En Isaías 43, 7 creo que es la frase que realmente nos dice: este es el propósito que tengo para con vosotros. Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y ese es el propósito de Dios. Una de las confesiones dice que el propósito primordial del hombre es glorificar a Dios y regocijarse en Él para siempre. Hermanos, y para ir acabando, la pregunta es: ¿cómo vivir para la gloria de Dios? Pues como hemos empezado en Daniel 1, versículo 8, no contaminándote. No nos contaminemos. Mirad, Daniel nunca volvió a casa, nunca volvió a Jerusalén. ¿Y cuántas veces oraría por eso? Está destruida. ¿No lo oímos quejarse a Dios? ¿No le dijo: Dios, mira mi obediencia, mira que no me estoy contaminando con, no veo salida aquí en Babilonia, es que no me ayudas? Dios le ayudó dándole ¿qué? Versículo 9. Gracia y buena voluntad. Si nosotros queremos glorificar a Dios, debemos de proponernos no contaminarnos con. Porque si nos proponemos no contaminarnos, es decir, obedecer a Dios, Él nos va a dar gracia para vivir en un mundo que es muy difícil vivir. Nos va a dar gracia y buena voluntad. Es como cuando se presentan los ángeles cantando y dicen a los pastores: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad. A veces pedimos grandes cosas, pero hay que darle gracias para en medio de Babilonia seguir obedeciendo. Que nos dé gracia para obedecer. Es lo que le tenemos que pedir al Señor. Gracia. Es lo mismo que Pablo le dice: Señor, quítame el aguijón, quítate el aguijón. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Bástate en mí. Gracia. Entonces, que tengamos un corazón dispuesto a no contaminarnos en medio de la sociedad, porque Dios nos va a dar gracia y estamos en su voluntad. Que el Señor bendiga. Amén.